Hola, buenos días. Acá estamos. Cañada de las Negras, Santa Lucía. Otra vez comunicándonos con ustedes. Hoy es martes 16 de abril. Bueno, habíamos hablado de muchas cosas la última vez y quedé en que íbamos a hablar algo del Don Quijote. Pero quisiera mencionar de paso, igual porque lo vi en el informativo, que hoy se cumplen 40 años del retorno del el cantor nacional de folclore o de canto popular que fue Alfredo Zitarrosa. Me parece que corresponde, es nuestro gran cantor también, junto con otros más, pero dentro de una época, él hizo una época. Ya hace muchos años que murió, debe ser 30 y pico de años que murió. Y lo curioso es que Alfredo Zitarrosa cantó tangos también, Farolito de papel, La última curda, y hay alguno más. Tengo sus grabaciones y bueno, y tenía sus guitarras y se peinaba de jopo y tenía traje y corbata. Por momentos tenía un impronte gardeliano de cantor de tango, ¿no? Siempre todo pasa por la música popular por excelencia. Bueno, acá, después de este recuerdo que corresponde, ya vamos a traer a Citarrosa cantando tango, vamos a pasarlo. Pero me parece que quería hablar de esto porque yo planteé esto, lo del, lo del Don Quijote, ¿no? Bueno, no por el libro, que es muy largo y extenso y no hay obligación, sino porque en el Don Quijote, yo como psiquiatra y como que otros lo vieron, se habla de la melancolía del Don Quijote, la melancolía de un personaje literario. En verdad es un personaje de literatura. Y en este también trabajito yo toco, pero muy por encima. Fíjese que estamos hablando de Don Quijote del siglo XVI. Toco a un santo de la iglesia, San Agustín, muy importante, porque toda la psicología cristiana de la culpa y toda la psicología cristiana está muy marcada por el pensamiento de este hombre trascendental en la iglesia católica. Entonces me pareció que era interesante cotejar dos formas de amor y dos objetos de amor, que era lo que pasaba. San Agustín es el problema del amor con Dios y el tarde te amé, llegué tarde a conocerte y todo un desarrollo después de una culpa que uno lo podemos ver, pero hasta puede tener hasta un carácter amatorio con ese Dios místico al cual no alcanza. Lo que no alcanza, lo que no llega, no estuve, llegué tarde, tarde también. Y en otra una forma de Don Quijote con Dulcinea y sus andanzas atrás de su amor, que creo que es muy característico y muy bien captada la idealización de la mujer querida, también del hombre querido, por supuesto, pero en el caso de Don Quijote, de la mujer querida, la idealización y no encontrarla, demorar, andar por... Entonces yo escribí una cosa hace muchos años ya, pero que me pareció esto, ¿por qué se puede hablar de melancolía? Vieron que hablé de tarde, hablé de tiempo. ¿Por qué se puede hablar de la melancolía de Don Quijote? Pero como personaje de literatura. Yo creo que el Don Quijote vive una pérdida de la libertad de ser él mismo
aunque está haciendo uso de esa libertad cuando sale en sus andanzas. Y constituye también, porque fue rechazado, criticado, después fue elogiado, un personaje que es un hito en esa búsqueda de la cultura española, fundamentalmente a fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, cuando el personaje cervantino, el Don Quijote, ayuda a la caída España a un refuerzo de su sentimiento nacional. Como país, a España le costó mucho centrarse en un país. Ha tenido problemas y lo sigue teniendo regionales. Y la lengua que unificaba era la lengua cervantina. Y al ser reconocido después el Don Quijote como, ¿no?, dentro de la lengua española, bueno, como obra central, el Don Quijote cumple un papel importante. El Don Quijote, ¿por qué es importante? Creo que, ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevive Don Quijote a todas las épocas, no? Que eso ya lo hemos dicho. Y este personaje que describe Cervantes hace muchos años, es un personaje que tiene memoria, tiene imaginación, tiene pensamientos, ¿no? Tiene mucha vida imaginativa, mucha vida imaginativa. Es un ensoñado. Pero sin embargo, todo lo que le pasa a él en su memoria, en sus hechos, no obedecen a modelos fisiológicos de la medicina ni de la ciencia. Son realmente solamente de él, solo del personaje. Es un sublevado de la ciencia, a su manera. Y lo sigue haciendo. Y transitó las críticas, los ataques. Bueno, y quería traerlo porque es triunfante, porque en definitiva, cuando él va terminando su vida, dice: dadme albricias, saludadme, felicitadme, buenos señores, de que yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el bueno. Estoy cuerdo y me muero sabiendo quién soy. Me parece que es muy interesante y muy conmovedor esto, ¿no? Creo que no todo el mundo puede decir me muero cuerdo y sabiendo quién soy. Bueno, si será importante este Don Quijote, que nunca se lo pudo reproducir ni en el cine y en el teatro, ninguna obra pudo trascender ni reflejar este personaje que está en el papel. Y cuando uno lo lee, cobra vida y dialoga con él. Y en realidad nosotros a veces somos como Don Quijote, que estamos buscando el amor, ¿no, verdad? Y a veces podemos ser de repente como un Santos que solamente siente que llega tarde, ¿no, verdad?, ante una figura poderosa, trascendental, importante para él, y llega tarde, que no le puede decir todo lo que le tiene que decir. O si se lo dice, igual es tarde. Igual es tarde. Bueno. Otra cosa interesante de la figura literaria de Don Quijote es que vive dos tiempos. Tal vez todos, muchas veces vivimos dos tiempos. El tiempo de la realidad que vivimos y el tiempo interno nuestro. Que significa vivir con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro ser en sí, con nuestra actividad cerebral, como quieran llamar. Porque, fíjense, cuando Don Quijote en esa escena famosa pelea con los molinos de viento y lo desparraman, ¿no?
los confunde con gigantes. Y Sancho se desespera. No, no son gigantes, son gigantes. Yo voy a pelear con los gigantes, tenía que hacer mérito. Entonces, vive dos tiempos que termina siendo uno solo. Ese tiempo. Pero es un tiempo deformado, porque en realidad él es incapaz de aprender de la realidad. Lo van a desparramar los molinos y le va a pasar otras cosas después con otras cosas. ¿No? O sea que vive un tiempo y una realidad propia de lo que él cree. Ante un tiempo presente. Pero el pasado lo invade, a él lo invade la idea de Dulcinea. Y el de enmendar entuertos, ¿no? Su sentido justiciero. La fijeza de su sentido de la justicia, que los españoles lo van a tomar mucho y que Ramón y Cajal, por ejemplo, el premio Nobel de la medicina español de los años 1920 por ahí, él toma mucho esta figura heroica, valiente y quijotesca, ¿no, verdad? Como que él, en su obstinación, tomó cosas del Don Quijote de la Mancha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y acá termino. En ese tiempo pasado, que todos los tenemos, el pasado nos invade. No podemos avanzar, ¿no? Estamos detenidos. Entonces, la clave está en darle sentido, darle valor, para que los hechos de nuestra existencia descubramos en todos ellos, porque todos lo tienen, un valor, un sentido, un porqué, aunque sea un error para otros. Después capaz que ya no es un error con el correr del tiempo. ¿Sí? En este pasado nuestro, que puede ser de novelas, de cuentos, lo tenemos que frenar para que no invada el ámbito de nuestra realidad. No volverse loco. La tarea central es, como decía Miguel de Unamuno, un gran pensador español, es darle carga de sentido a nuestra existencia. Hay que dárselas, de encontrarlas dentro de nuestro, pero también, como digo yo siempre, en nuestra geografía, en nuestro territorio. ¿Qué fue lo que hizo el Don Quijote? En su territorio le dio a España, Cervantes, una carga y un sentido a la existencia de España. Fíjense si será interesante la figura de Don Quijote. Freud se la hizo traducir. O otros dicen que aprendió español para poder estudiarlo. Yo todas esas historias, como no las puedo confirmar, las cuento, son historias. Pero pasó por la cabeza de una figura psicoanalítica influyente, fundador de todo un gran proceso intelectual, que fue Sigmund Freud. Pero pasó también por la cabecera de Thomas Sydenham, el más grande médico inglés de todos los tiempos. Y pasó también por Ramón y Cajal, el más grande científico de habla española, y siendo español, que recibe el premio Nobel. Es decir, es importante. Yo creo que tenemos que tomar Don Quijote de algo que dijo Vargas Llosa de él, que cuando uno cree en las cosas puede considerar lo que es. Personaje que lo anima un designio, enloquecido de resucitar un tiempo colapsado. Tiene dos caras, rescatar o anclarnos, eso tenemos que saber, eso debe ser algo diario, tal vez en una relación de trabajo, en una relación humana, problemas de todo tipo. O anclamos o le encontramos carga de sentido a las cosas y continuamos. Eso era por un lado.
la forma de querer, la forma de sentir. Quedó claro la diferencia entre lo que es lo literario, lo imaginativo y lo que es un fenómeno místico, además con dos figuras diferentes. Una es un Dios que no sabemos qué sexo tiene, hipotéticamente es Dios Padre. En San Agustín todo un tema con delito. Y después esto otro de Don Quijote, muy brevemente tocado, discutible, desechable, es muy largo, se ha escrito mucho y se sigue escribiendo mucho, pero al menos vamos entendiendo dentro de Antropotango el tema de la culpa tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con la psicología cristiana que arranca también en Occidente, tiene que ver con la reparación, digo, sentir culpa tiene que ver con la reparación, tiene que ver con arreglar las cosas también, ¿no? Y con el arrepentimiento, ni más ni menos. Que hasta los jueces se fijan si la persona que cometió un delito, cuando lo están juzgando, lo van a soltar, tiene arrepentimiento. Tarde también, tarde llegué a darme cuenta. Esto es muy profundo, esto, pero lo podemos dejar ahí. Y lo otro es lo quijotesco de la vida, entre la risa, la burla y el deseo de eternidad. Cervantes no pensaba que iba a ser eterno. En realidad no es eterno, es inmortal por ahora el Don Quijote. Porque nació, o sea que no es eterno, es inmortal. Entra a la galería de los inmortales. Y es patrimonio de la humanidad, como lo es la voz de Gardel. La voz de Gardel es patrimonio de la humanidad, junto con Mozart, con Beethoven, con otros músicos. No es cosa menor. Bueno, y en este despedir así, yo estuve pensando qué les podía brindar y cortito, ¿no? Y no aturdido con la música. Hoy dije lo de Citarrosa, pero hay un cantor también que por problemas políticos, como le pasó a él, pero fue en Argentina con el peronismo, que cuando cae el gobierno de Perón en el año 1955, muchos artistas que eran militantes peronistas se vieron excluidos, marginados, y muchos se fueron, otros quedaron aislados. Uno de esos cantores, muy importante me parece a mí, que por su técnica, fue Héctor Mauré, José Vicente Falivene, nacido en Palermo, Argentina, hijo de italiano, voceador, se dedicó al voceo de manera casi profesional, y un día D'Arienzo lo ve cantar en un concurso con 18 años, y ahí comienza la carrera de este hombre que no vivió mucho, vivió 56 años. Los cantores mueren jóvenes, se morían jóvenes. Entonces, una de las figuras que yo quería decir, porque el paso por Francia al tango le da un romanticismo a los poetas que escriben, que a veces hasta pueril. Se acuerda que pero realmente hay muy buenos poemas escritos. Por Noda, por ejemplo, por Bloomberg, todos gente del tango, como la que murió en París, una belleza, muy triste, una belleza. La misma Fanfan. Y este tango que se llama Fifi. Yo le voy a leer unas estrofas y nada más, pero vean como una forma de sentir. Cuántas lunas nuevas me han visto rezando, pidiendo 3 gracias, pensando en Fifi. Pedía que vuelva, que me estuviera amando,
pedía que vuelva, que sea feliz. Mi novia, viajera, bohemia y divina, hoy sé que la luna no escuchó mi afán. No he tenido siquiera una voz amiga que me contó tus pasos por los arrabales de Saint Germain. Interesante, ¿no? Mi novia viajera, divina y bohemia, yo sé que la luna no me contó tu afán. Y bueno, pero vieron que no todo es rabia, sino hay anhelos también. Y yo recordaba a Dulcinea del Toboso, Don Quijote, y este tango que es de Noda, ¿no? Que es más largo, es hermosísimo. Un día lo vamos a tomar todo, tiene frases memorables. Viene del estilo romántico, no sé, de la literatura. Sus ojos tenían fulgores de estrella, así era ella, así era Fifí. Un día la nieve en Marsella, un tren que partía la llevó a París. Dos lágrimas frías secó en sus mejillas, así era ella, así era Fifí. ¿No? Decirle que vuelva. Bueno, y creo que con esto esta parte está terminada. No vamos a hacer música, no creo que sea conveniente. Bueno, y le voy a mostrar algo, me olvidaba. Mira lo que tengo acá, que me acompaña. Una montura de caballo. Como verán, acá la cosa es bastante criolla. ¿No? Bandoneón, caballo, y pasarla bien, y querer todo lo que es bueno para nuestro pueblo, que es importantísimo, ¿no? Mi novia, viajera, bohemia y divina, yo sé que la luna no mostró mi afán. Bueno, le digo hasta la próxima, que vamos con un tanguito.